El mundo quedó atónito, las redes ardieron y hasta los mitos se apagan, pero nadie asimilaba ver partir al inmortal Terry Jane Bollea, aquel hombre que transformó la lucha libre en un fenómeno global, el mismo que levantó a Andre the Giant en WrestleMania como si fuera espuma. Ese icónico Hulk Hogan nos dejó. La noticia surgió un jueves al amanecer. Los servicios de emergencia llegaron a su residencia en Florida. Paro cardíaco, informaron. Los vecinos vieron ambulancias, patrullas y luego al héroe siendo llevado en una camilla inmóvil, sin camiseta, sin micrófono, sin cuadrilátero. Aunque se rumoreaba sobre su salud, una cirugía reciente, comentarios de coma desmentidos por su esposa, nadie imaginaba que sucedería ahora. En uno de sus últimos mensajes escribió: "Cada día recuerdo que Dios es bueno, siempre agradecido". Hoy resuena como despedida. Pero si crees que este video será solo un homenaje dulzón, no. Porque la vida de este hombre fue tan brillante como conflictiva, y tras el bigote, la bandana y el broter existía un tipo lleno de secretos, traiciones y elecciones cuestionables. Así que hoy exploraremos lo glorioso, lo épico y también lo más turbio, porque esta es la verdadera historia de Hulk Hogan. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Tras la Exclusiva. Antes de ser Hulk Hogan, era Terry, simplemente Terry, un joven nacido en Georgia pero criado en Tampa, Florida. No aspiraba a romper huesos, sino a romperla en la música. Fue bajista por más de 10 años en bandas de rock y tan dedicado estaba que abandonó la universidad para seguir tocando, para seguir en el mundo musical. Pero un día en un bar lo vieron, mejor dicho vieron sus brazos y le propusieron probar suerte como luchador. Lo invitaron a entrenar con el legendario Hiro Matsuda, un japonés sin paciencia para novatos. En la primera sesión, Matsuda le rompió la pierna, literalmente fractura y hospital. 2 meses afuera, un duro inicio. Cuando regresó siguió entrenando bajo exigencia extrema. No querían mimarlo, querían quebrarlo o formarlo. Y Terry eligió lo segundo. Debutó en 1977 en la Champion Wrestling de Florida, pero no duró mucho. Chocó con el ego de su entrenador y se fue. Cambió el ring por la noche. Fue seguridad, gerente de clubes nocturnos y dueño de un gimnasio, pero el cuadrilátero lo seguía llamando. Su ídolo, Superstar Billy Graham, lo ayudó a volver en Alabama primero, luego Tennessee y Georgia. Y finalmente en el 79 llegó a la World Wrestling Federation, bajo la dirección de Vince McMahon padre, no el actual. Ahí nació Hulk Hogan. Con cuerpo de dios del Olimpo y carisma de vendedor de autos usados, un combo que el público adoró. Los 80 fueron su edad dorada. Hogan no solo peleaba, dominaba. Su magnetismo era como un dibujo animado con vida. La Hulkamania explotó y sus frases se volvieron mantra para millones de niños. Pero la realidad era distinta. Antes del primer WrestleMania, en plena gira de prensa, Hogan y MRT fueron al show del cómico Richard Belzer. El anfitrión, buscando show, le pidió a Hogan que mostrara una llave. Mala decisión. Hogan aplicó un fronting lock y lo dejó inconsciente. Belzer cayó como bolsa de papas al piso del estudio, golpeó la nuca. Sangre, cortes, conmoción y hospital. Luego lo demandó por millones. Llegaron a un acuerdo extrajudicial por $400,000 con los que Belzer compró una casa en Francia. Así que cero rencores, ¿no? Igual, si me preguntan, voy a un programa de televisión, alguien me dice, hazme algo. Lo hago y pasa lo que pasa. Es culpa del que me lo pidió. Pero eso era solo el principio. En 1991 se reveló que el médico personal de Hogan, George Saorian, había vendido esteroides ilegalmente a muchos luchadores. Y claro, él estaba en la lista y aunque jamás fue acusado formalmente, el rumor lo siguió por años. Intentando limpiar su imagen, fue al show de Arsenio para decir que solo había usado esteroides 3 veces en la vida, pero todos sabían que eso era una mentira monumental. Compañeros de camerino como Ultimate Warrior o Jesse Ventura lo sabían. Hogan no solo los consumía, los promovía mientras decía a los chicos que tomaran sus vitaminas. Año 1994. Vince McMahon, creador del imperio WWE, estaba en pleno juicio, acusado de distribuir esteroides y de presionar a sus luchadores a usarlos. ¿Querías entrar en ese mundo? Tenías que estar lleno de esteroides para ser la versión más potente de ti mismo, ¿no? El caso amenazaba con acabar la liga para siempre y entre los mencionados, ¿quién aparecía? Obviamente el señor Hulk Hogan. Muchos esperaban que Terry hablara sin filtros y hundiera a su antiguo jefe.
Después de todo, ya no trabajaba allí. Estaba en la WCW y tenía inmunidad total. Pero la realidad fue mucho más turbia. El hombre tomó asiento, juró decir la verdad y soltó algo que dejó a todos helados. Reconoció que había consumido esteroides y que los enviaba por correo a su médico, pero también aclaró que en la WWE jamás lo habían forzado, presionado ni motivado a hacerlo. Ensució su imagen, pero al mismo tiempo protegió a McMahon. Aquella jugada fue extraña. Algunos opinan que fue por lealtad, otros creen que fue para no quedar como un traidor dentro del negocio. Lo cierto es que, desde ese instante, Hogan dejó de ser héroe o mártir. Era simplemente un hombre cuidando su propio pellejo. Vince McMahon salió absuelto, la WWE siguió en pie y Hulk continuó con su carrera, aunque muchos colegas comenzaron a mirarlo de reojo, porque, como dijo años después el Ultimate Warrior, las vitaminas de Terry podían ser orales o inyectables. Cuando Hulk Hogan llegó a la WCW lo hizo como una archimega ultraestrella. No era solo relevante, era una superestrella. Pero también como alguien que sabía exactamente cómo moverse en contratos, cláusulas y letras pequeñas. Y atención a esto, era considerado el genio, el rey de las condiciones más extrañas. Hasta que, inevitablemente, una de esas cláusulas le explotó en la cara. Ocurrió en el evento Bash at the Beach del año 2000. La historia fue así, había un combate programado por el título máximo, Hogan contra Jeff Jarrett, pero en la reunión creativa previa, el nuevo jefe de la WCW, Vince Russo, quería que Jarrett ganara, y Hogan, fiel a su estilo, se oponía. Él exigía la victoria como siempre. La solución fue un acuerdo creativo. Hogan saldría del ring, se quedaría con la victoria y luego habría otra lucha esa misma noche para que el campeonato cambiara de manos. Sin embargo, todo se descontroló. Russo rompió el libreto en vivo, apareció tras el combate, tomó el micrófono y lanzó una bomba. Hogan, eres una basura, jamás volverás a pisar la WCW. Estás despedido. Y así fue. Hogan no regresó nunca más. Ahí salió a la luz un detalle clave. ¿Por qué hablamos de contratos? Porque existía una cláusula muy particular en la que Hogan podía vetar cualquier decisión que terceros tomaran sobre su personaje. Podía elegir ganar, perder, decidir cuándo y cómo, y nadie podía cuestionarlo. Podían despedirlo, sí, pero no señalarle que romper el acuerdo fuera incorrecto, porque el contrato le daba esa potestad. Y la utilizó muchas veces, pero aquella fue la última ocasión en que la WCW lo vio en acción. Después intentó demandar a Russo por difamación, pero el juez fue contundente, aquí no hay nada. La demanda no prosperó. En 2012, ya alejado de sus días dorados en el ring, el nombre de Hogan regresó a los titulares, pero por motivos mucho más oscuros. Se filtró un video, y no de lucha libre, sino de una situación íntima. Se le veía en la cama con la esposa de su entonces amigo, el locutor Babe de Love Sponge. El video, grabado en secreto aunque el acto era consensuado, mostró que Hogan desconocía que lo estaban filmando. Lo más insólito, Babe le dio permiso. En el video se escucha claramente, eres mi hermano, haz lo que quieras. Pero el escándalo apenas comenzaba. La cinta llegó a manos del portal Gawker, que la publicó. 2 minutos bastaron para arruinarle la vida. Hogan demandó y exigió $100 millones por invasión de privacidad. El juicio se transformó en un circo mediático. Él apareció llorando en entrevistas, declarando que habían destruido su vida. Gawker intentó defenderse alegando interés periodístico, pero no funcionó. En marzo de 2016, el jurado falló a favor de Hulk Hogan y le otorgó $115 millones. Poco después, Gawker se declaró en quiebra y terminaron llegando a un acuerdo por 31 millones. Ganó, sí, pero a un costo altísimo. Su intimidad quedó expuesta, su moral en entredicho y su reputación destrozada una vez más. Lo del video fue un golpe, aunque Hogan lo presentó como algo aún más grave para lograr una compensación millonaria. Sin embargo, lo que sucedió después, en 2015, fue directamente tóxico. Se filtró otro fragmento del mismo material donde, aunque no se le veía en acción, se lo escuchaba hablar. Y lo que dijo fue imperdonable para muchos. Criticó al novio afroamericano de su hija Brooke usando repetidas veces la palabra prohibida que comienza con N. Además, lanzó comentarios cargados de racismo, como, preferiría que se casara con un jugador de básquet de 2 metros antes que con ese negro. Y remató con, supongo que todos somos un poco racistas. Una bomba devastadora. La WWE reaccionó casi de inmediato.
Lo despidieron, rescindieron su contrato y, lo más duro, lo eliminaron del Salón de la Fama. Su nombre desapareció de la página web, de libros, de futuros juegos, de todo lo que tuviera que ver con la WWE. Fue como si Hulk Hogan jamás hubiera existido. Pero espera un instante otra vez, si pensaste que aquello era todo, te equivocas. Porque siguieron filtrándose pedazos del video. Alguien lo tenía bien escondido para en algún momento destruir al hombre. Bueno, en los otros fragmentos, ¿qué más podía ser? Pues, homofobia. Y desde ahí, Hulk Hogan caída en picada absoluta. Poco después aparece en una entrevista visiblemente destrozado, llora, se disculpa, se quiebra al hablar de su hija y declara, no soy racista, estoy arrepentido, pido a Dios que la gente aprenda de mis errores. Algunos compañeros lo respaldaron como The Rock o George Foreman. Otros no le creyeron nada y la audiencia quedó dividida. ¿Perdonas a tu ídolo cuando descubres lo que realmente piensa o lo derrumbas con todo y bandana? Pasaron 3 años desde su cancelación por la WWE. 3 años borrado del escenario. 3 años en un purgatorio silencioso. Pero en 2018 retornó poco a poco con excusas, actos solidarios, más lágrimas, un toque de todo. Y ahí es cuando la WWE anunció que volvería al Salón de la Fama, remarcando no solo que el hombre pidió perdón una y otra vez, sino que además trabajó con jóvenes para prevenir que otros tengan una actitud similar a la que él tuvo respecto al racismo y la homofobia. Trabajó duro y colaboró con más gente para que nadie repitiera sus errores. Seamos claros. Muchos lo vieron como intento de redención, otros como simple jugada de mercado, pero ahí estaba nuevamente en Crown Jewel, en Arabia Saudita, entrando al ring con su música habitual. Volvieron los gritos de Hogan, Hogan, pero claro, ya no era el mismo. Hablamos de un hombre mucho mayor, ya no estaba para tanto y sobre todo el paso del tiempo, los años, el gimnasio, el entrenamiento, todos los golpes recibidos ya lo tenían agotado. Imagínate, era un tipo que cada mañana se levantaba de la cama y debía ingerir algún tipo de medicación, lo que fuera, para calmar el dolor. Su cuerpo era dolor constante. En 2019 obtuvo otro honor, entrar al Salón de la Fama nuevamente, pero esta vez como parte del NWO junto a Kevin Nash, Scott Hall y X-Pac, un grupo que en los 90 sacudió la lucha libre con su estilo rebelde, pero la mancha no se borró. Para muchos seguidores, él era imperdonable y varios luchadores, sobre todo afroamericanos, siguieron marcando distancia. Regresó, sí, pero ya no era un héroe, era un símbolo de lo que fue, una estatua de sí mismo, una leyenda en revisión. Detrás del show, las luces y los músculos estaba Terry, un hombre que algunos describían como encantador y otros como un manipulador absoluto. Muchos colegas no le creían nada. Decían que todo en él era actuación, que se mostraba humilde y familiar frente a la cámara, pero fuera de cámara era otro completamente. Yo no lo respeto, dijo Dean the Clown. Todo en él es mentira. Lanzó el Ultimate Warrior. Se creía dueño de la industria, lo acusó Scott Steiner. Para ellos, ¿qué era Hulk Hogan? Simple, ego y más ego, pensando solo en sí mismo. Tengamos presente también un detalle importante. Hablar del ego funciona de ambos lados. Muchos envidiaban todo lo que él había alcanzado y lo que representaba, como el público lo veía, porque la gente lo consideró durante muchísimo tiempo como el Michael Jordan, digamos, ¿no? O el Messi de la lucha libre. Y eso naturalmente despierta conflictos en tus compañeros. El 25 de julio del 2025, el corazón de Hulk Hogan dijo basta, no pudo más. Durante semanas se habló de su salud, de una operación reciente, de un supuesto coma que su esposa desmentía rotunda. Pero ese jueves de madrugada los médicos llegaron a su mansión y ya era tarde. Paro cardíaco, fin de la batalla. Tenía 71 años, una edad que sorprende a muchos ya retirados y tranquilos, pero él seguía dando entrevistas, haciendo apariciones, vendiendo productos, grabando saludos pagados. Nunca bajó el telón y eso lo consumió. Sus últimas apariciones fueron esporádicas y su cuerpo, marcado por años de castigo físico y químico, no soportaba más. Rodillas destruidas, columna reconstruida con metales, múltiples operaciones. Hogan era literalmente una prótesis con músculos, una máquina agotada. Murió en su hogar, no en un ring, pero para muchos el ring fue su verdadero hogar y ahí es donde su legado perdurará. Y la gran pregunta de siempre, ¿podemos separar al personaje de sus errores personales? ¿O hay ídolos que merecen redención? Te lo dejamos a tu criterio. Deja tu opinión abajo.
No olvides dar like y suscribirte. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.